Bueno, hoy, hermano, tenemos un invitado internacional que hacía mucho rato no venía, hermano Jonathan Zúñiga. Muy buenos días a todos nuestros hermanos y queridos oyentes. Muy buenos días, hermano Carlos Julio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tiene que venir más seguido, acuérdate, hermano, que es Sí, sí, un señor, sí, privilegio señor. estar aquí, hermano, y no le cobramos. Sí, señor. Así Bueno, es. vamos, hermano Jonathan. Hoy quiero que hablemos acerca de algunas sectas de origen cristiano. Bueno, realmente vamos a hablar de una en particular, pero cuando hablamos de sectas, tenemos que pensar en los testigos de Jehová, los mormones, la luz del mundo, la Iglesia Universal de Dios, la ciencia cristiana, los unitarios, en fin, Oiga, podríamos hermano, citar muchas más. Contame. pero hermano, una pregunta, es que esa palabra secta no es como muy ofensiva, como muy fea, decirlo así, secta. Pues hermano, mire, sí, en cierta manera tienes razón, porque pareciera que fuera dicha y en algunos casos fue utilizada precisamente de una manera ofensiva. Pero sí me parece importante y muy bien que meta la cucharada, porque es que el punto es, hermano, definir qué significa esa palabra secta, porque vuelvo y repito, pareciera ser ofensiva, pero ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece? Que fue usada en Sí. la Biblia continuamente Wow. y no siempre de una manera déspota o ofensiva. Sí, Definamos qué señor. significa secta. Le damos, digamos, la primera parte, hermano, de la definición. Dice El, que Ujú. el diccionario define como secta un conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideología. Entonces, una secta es un grupo de personas que Sí, señor. tienen cierta parcialidad o que tienen cierta ideología, ¿cierto? Pero también Sí, señor. la palabra en griego, cuando se usó, da una idea también como de algo de herejía. No siempre, depende como el acento o la entonación. Sí, señor. O sea que esa palabra herejía viene a ser la misma como secta, según la Exactamente. Biblia. Y depende del Wow. contexto. Fue usada, hermano, en la Biblia 5 veces, por lo menos en la Reina Valera, fue traducida de esa manera. Y Vea, hermano. en términos sociológicos, una secta es un grupo minoritario que se aparta. Una secta es un grupo minoritario que se aparta. ¿Se aparta de dónde? ¿De quién? De una institución reconocida, con el fin, digámoslo así, de preservar la pureza de esas creencias fundamentales. Por eso, hermano, cuando uno recuerda la iglesia romana, la iglesia católica apostólica romana, pues fue una Sí, secta que se derivó del cristianismo, de la sí, iglesia señor. que Cristo funda. Pero con el pasar de los años, una de las maneras como la iglesia católica dice que la Santa Madre Iglesia llama a los cristianos es que los cristianos son una secta. Claro, ellos tienen razón, hermano, porque si uno analiza la historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana y el comienzo del cristianismo moderno fue en la época de Martín Lutero, siendo católico apostólico romano, quien empieza a contender contra el Papa, a contender contra Roma y contra el rey en Europa y en Inglaterra, cuando veía que lo que enseñaba esta secta no era lo que la Biblia enseñaba. Entonces, el propósito de Martín Lutero, posteriormente Juan Calvino, fue precisamente volver al comienzo, volver a la Biblia. Luego, como la iglesia romana no aprobaba que alguien se opusiera a su creencia, a su fe, fueron Sí, señor. señalados como sectas. Las iglesias O cristianas hoy en día, sectarios. sectas derivadas del catolicismo, Sí, señor, claro. derivadas, derivadas de la Santa Madre Iglesia. Pero lo que pocos saben es que la misma iglesia romana Era el contrario. es una secta también. ¿Ves? ¿Por qué? Porque nace 600 años después de la iglesia que Cristo fundó, su Sí, iglesia. señor. ¿Ves? También en la definición de esta palabra secta, se dice que es una perversión, o sea, una deformación del cristianismo. Y eso sí que es cierto, y ahora lo vamos a poder ver con un punto nomás.
una perversión, una deformación del cristianismo. Y por tanto, aunque se nombre a Cristo, aunque se crea en Dios, si es una derivación no fiel al original, pues no es equivocado llamarle una secta. O Pero sea, veamos, hermano, que secta como tal no es ofensivo, es simplemente la palabra adecuada para llamar al grupo de personas que se han desviado de la verdad. que han salido de una matriz, de una Ok, ok. principal. Que han salido de un grupo que se ha conservado originalmente y ¡pam! A hacer otra cosa, Por a ejemplo, decir bueno, otras cosas. leemos, exacto, leamos un texto, hermano, Jonathan, Hechos capítulo 5, Sí, señor. versículo 17. Dice la palabra del Señor, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Muy ¡Wow! bien. Ahora, póngale cuidado, hermano. Sí, Aquí, señor. el que está escribiendo el libro de los Hechos es Lucas. ¿Ves? Sí, 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 Lucas era señor. judío, Lucas no era apóstol, Lucas fue un escritor usado por el Espíritu Santo para revelar el comienzo y durante muchos años el desarrollo de la iglesia de Cristo. Ahora, Sí, señor. siendo el judío, él habla de unos judíos llamados o conocidos como los saduceos. Los saduceos eran un grupo de judíos que tenían un pensamiento diferente al pensamiento de los fariseos. Ahora, Sí, señor. miremos los fariseos. Hechos 15, verso 5. Dice la palabra del Señor, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mire que A ambos se les llama habla, igual. los llama Lucas igual. Sí, señor. Secta de los saduceos, secta de los fariseos. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo permite que Lucas escriba que estos son una secta, los saduceos, y por qué los fariseos son también otra secta? Porque la raíz principal, ¿cuál era? El El judaísmo. judaísmo. Eran Judaísmo, sí, señor. israelitas, eran israelitas. Pero cuando Claro. los israelitas, teniendo la ley de Moisés, cuando los israelitas, teniendo el Pentateuco, los profetas, Ujú. los salmos, los proverbios, ¿verdad? Sí, Eh, señor. se dividen los saduceos. ¿Recuerda, hermano Jonathan, qué diferenciaba a los saduceos de los fariseos? Sí, señor. Los saduceos eran los que no creían en la resurrección de muertos y los fariseos eran los que sí creían en la resurrección de muertos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más recuerda, hermano? Y si No, me hace solo, quedar solo mal, tengo, si me solo hace tengo quedar mal, no ese. lo vuelvo a invitar, hermano. ¿Cómo así? Y otras Bueno, cuantas cosas más. exactamente. Mire que la secta de los saduceos, ellos no creían, como bien dijiste, hermano, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos no creían en que la persona tuviera alma o que hubiera una vida después de la muerte, muy parecido a los testigos de Jehová. Sí, sí, señor. Ellos no creían en el infierno. ¿Se da cuenta quiénes tampoco creen hoy en día? Acepta a Sí, los sí, testigos de señor. Jehová. Ellos son los Sí, más señor. parecidos a los testigos de Jehová, hermano. ¿Sí? Vea. Y eran los saduceos. Por eso una de las preguntas que en Mateo 21 le hacen al Señor Jesucristo, los saduceos, para tentarlo era de aquel hombre que se había casado, había muerto y Ah, ya. luego se casa La con esposa, otro con el hermano hermano, y luego y le que dice tenía 7 hermanos. Ajá, en en la la resurrección, resurrección, ¿qué? ¿de quién será esposo? Será ella esposa. Y Jesús les dice, erráis ignorando las escrituras, ¿sí? Porque creen que eso es así, no, Señor, en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles. Entonces, eran los saduceos los que estaban tentando a Jesús, porque ellos no creían ni en resurrección, ni en alma, ni en infierno, ellos no creían en nada de esas cosas. O sea, lo estaban haciendo sarcásticamente, prácticamente, ¿no? Claro, era una pregunta capciosa para hacer caer a Jesús. Ahora, Ay, los fariseos sí creían en los ángeles, contrario a los saduceos. Los y también fariseos en el infierno, me imagino, ¿no? exactamente en la resurrección de los muertos. Y por eso Pablo, insistentemente, Pablo siendo judío, pero de inclinación farisea, él decía, vea, en 1 Corintios 15, si no hubo resurrección de muertos, van en Van a nuestra nuestra fe. fe. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración.
dice el apóstol Pablo, porque su inclinación no era saduceo, sino fariseo. Entonces, no está mal eh, decir secta para denotar que ha salido de Bueno, los señor. del judaísmo o en este caso de los israelitas, dividiéndose en dos grupos. Por eso no está mal, como dice aquí el apóstol, perdón, Lucas, hablando de cada uno de ellos, que era una secta. Veamos a Pablo enfrentando cierto juicio en Hechos 24, versículo 5. Dice la palabra, porque hemos hallado a este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Otra vez lo repite, secta. Exactamente. Pablo ha sido llevado ante Félix y le están diciendo en el versículo 3, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo, en todo lugar con gratitud, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, que equidad, porque hemos hallado a este hombre. ¿Este hombre cuál hombre? Pablo. Hemos hallado a este hombre es una plaga. Hablaban del apóstol Pablo. Y Imagínense. es promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Y cabecilla. Pablo era el cabecilla, ¿cómo le parece? De la secta, imagínense. ¿De la secta de qué? De los nazarenos. ¿A quién se refería? A ellos ¿Cristo? mismos, ¿no? No, cabecilla de la secta de los nazarenos. Los nazarenos fue otra de las maneras Los como se discípulos. les Ajá. conocía a los cristianos, a los Vea. discípulos. Los nazarenos porque eran seguidor de Jesús de Jesús de Nazaret. Nazaret. Exactamente. Ajá. Entonces, él es el cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahora, ¿por qué ellos llamaban a los cristianos, a la iglesia de Cristo, una secta? Porque en teoría la secta salía de los judíos, ¿ves? La Sí, raíz señor. primaria, entre comillas, los israelitas, los El judíos, judaísmo. el judaísmo. Pero ahora de ellos mismos, porque los primeros cristianos fueron judíos. Sí, Es señor. innegable. Los primeros 3.000 que se bautizaron el día del Pentecostés eran todos judíos. Entonces, ellos se convierten ahora en lo que, como lo llama este hombre ante Félix, la secta de los nazarenos. Entonces, ahora, hoy en día nosotros sabemos que no es realmente la iglesia de Cristo una secta. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo Dios, Cristo con toda potestad en el cielo y en la tierra, porque le fue dada la potestad, establece su iglesia. Ahora, lo más increíble de la iglesia de Cristo es que cuando Cristo la establece, establece algo totalmente nuevo. No es la modernización del judaísmo, no, nada que ver. No es la continuidad, pero con algunos cambios de los israelitas, no, porque ya el pueblo de Israel perdió ese privilegio y ahora hay algo nuevo. Hebreos 8, desde el versículo 6, lo podemos observar hasta el versículo 13, como allí el Espíritu Santo habla de un nuevo pacto y la palabra nuevo en el griego allí es nuevo en todos los aspectos, Sí, señor. totalmente diferente, no es la continuidad. Por eso cuando vemos que una iglesia enseña acerca de que hay que diezmar, es una secta, que hay que guardar el día de reposo, es una secta, que no se puede comer carne de cerdo, es una secta, es algo completamente pervertido de lo que Cristo enseñó en su palabra. Sigamos viendo, hermano, otro pasaje de Hechos 26, verso 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. Él no iba a usar una palabra ofensiva, ¿cierto que no? Para él mismo, o sea, no. Sí. Luego él reconocía que los fariseos eran una secta. Una secta era una división con un propósito noble, Ajá, sí, mantener señor. y preservar lo que lo que los saduceos querían pervertir. Por eso dice, sí, nosotros somos una secta porque nos hemos apartado
entre comillas, del judaísmo, ¿sí? Pero porque queremos preservar el puro judaísmo, no el judaísmo saduceo de los saduceos. Por eso no le daba temor decir, y mire que aquí la palabra fariseo hoy en día tiene una connotación distinta, ¿no? Cuando uno dice, uy, hermano Jonathan, usted es muy fariseo, ¿qué quiere decir con eso? Como hipócrita. Exactamente, exactamente. Y no, el Porque término pues nuestro Señor Jesucristo decía fariseos hipócritas, entonces todos nos quedamos con fariseo como hipócritas. pero el término fariseo no significa que sea hipócrita, es una No, señor. corriente celosa de los más rigurosos que habían en la ley de Moisés, Sí, señor. en los judíos, por decirlo así. ¿Sí? Veamos el último pasaje, Hechos 28-22. Dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Nuevamente, Pablo siendo interrogado, le dice, vea, nosotros nos gustaría escuchar, pero directamente de tu propia boca, Sí, señor. porque de esta secta, dice Lucas en su relato, nos es notorio. ¿Qué había pasado, hermano, con esa secta? Pues que se estaba predicando en En todo el todas mundo. partes, en todo el mundo, porque eso era lo que se había venido hablando. Bueno, dicho esto, viendo estos pasajes, podremos quizá entender qué es lo que significa una secta y por qué no es inapropiado utilizar el término secta contra las sectas que acabo de mencionar al comienzo del programa. Mire, hay varias sectas que son muy nocivas, muy extraviadas de la verdad, y vamos a hablar durante algunos buenos días acerca de algunas de estas, no con el ánimo de ofender a nadie, sino con el ánimo de que no caigamos en las trampas que el maligno, a través de estas desviaciones doctrinales o perversiones, porque es que es pervertir la palabra de Dios. Yo no estoy utilizando una palabra total diferente o ofensiva o que yo me la invento, ¿sí? Porque la Biblia advierte de los que pervierten la palabra. Si alguien pervierte la palabra es un pervertido, eso es obvio. Si alguien tuerce las escrituras, como dice segunda de Pedro 3, pues es un torcido. ¿Ves? Por eso es que no es inapropiado de alguna manera decirlo así. Sí, señor. Vamos a hablar un poco acerca de uno de los puntos que utiliza las sectas del unitarismo. ¿Qué son los unitarios? ¿Qué es el unitarismo? Pues yo he ¿Qué escuchado, predican ellos? hermano, que ellos solo creen en Jesús y que Jesús es el mismo Padre y es el mismo Espíritu. ¿Y por qué? Porque dicen que es una manifestación. Jesús se manifestó desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, y el mismo Jesús se manifestó como paloma bajando y descendiendo sobre el Jesús que estaba vivo. Entonces todo es una manifestación de la manifestación. Eso es Muy lo bien. que una vez me predicaron a mí, Ese hermano, es y una, fue tremendo, sí, sí, diga. sí, ese es uno de los puntos que las iglesias unitarias enseñan, que no son tres personas. Exacto. Pero es curioso porque mire que ellos mismos salen, hermano, la iglesia pentecostal, si uno mira la historia, en el diccionario, en las bibliotecas, la historia, el mismo pentecostalismo sale de movimientos de Charles Russell, el dueño de los Testigos de Jehová, porque ellos tampoco creen que sean tres personas. Es decir, cada doctrina saca su propia conclusión y lo más increíble y maravilloso es que la Biblia misma se defiende a sí mismo cuando la persona quiere aprender acerca de ese punto. Volviendo a los unitarios, uno de los puntos que ellos enseñan es que si la persona, al ser bautizada, no se le dicen ciertas palabras específicas, esa persona queda mal bautizada. Vamos a ver entonces, hermano, si es verdad que la Biblia demuestra que hay algunas palabras específicas que deberán ser pronunciadas durante el acto del bautismo en agua.
porque estamos de acuerdo. El Sí, propósito del señor. bautismo es ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Muy bien, ellos también, los unitarios, bautizan para lo mismo. Eso es correcto. Pero sin entrar en profundidad de esa doctrina, donde niegan al Padre, terrible, donde niegan al Espíritu Santo como personas diferentes, que es terrible, pues bueno, esto también es peor, porque mire que dicen que hay que decir algo específico. Ahora, vamos a discutir algunas cosas y el punto no es, oígase bien, el punto no quiero que se centre en si somos bautizados en el nombre de Jesús. Ese no es el punto que vamos a analizar. O si deberíamos ser bautizados en el nombre de Jesús. O si el nombre de Jesús puede o no ser pronunciado. O si uno debe decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no voy a hablar de eso puntualmente. O qué se hizo cuando uno fue bautizado. Ese no es el punto. El punto es, ¿debe el nombre de Jesucristo o del Señor Jesús ser pronunciado oralmente sobre un candidato bautismal antes del bautismo? Ese es el punto que vamos a analizar. Si es que tiene que ser dicho. Ya, bueno, señor. Genial. Porque, hermano, cuando vemos el texto pues, que utilizamos muchas veces y que nos lo cita Mateo capítulo 28 y versículo 19, cuando el Señor da la gran comisión a los apóstoles, y vemos que dice, ir y hacer discípulos, A todas las naciones, bautizándolos. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, lo primero que los unitarios nos dicen, dígame cómo se llama el Padre, porque dice que en el nombre del Padre, Jehová. Bueno, eso no es cierto, realmente del todo, porque el nombre de Dios no es Jehová ni Yahvé. Otro día hablaremos un poco más de eso. En el Bueno, nombre del Hijo, ¿cómo se llama el Hijo? Jesús. Ya. ¿Y cómo se llama el Padre, el Espíritu Santo? ¿Sí ve? Esa es una declaración incorrecta. Porque, porque ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? No, el asunto es que cuando nosotros leemos la Biblia, no sé si podríamos decir infortunadamente o afortunadamente, la leemos en español. Pero cuando analizamos el punto es que el idioma en el cual fue revelada la palabra de Dios, no fue en español, fue el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, ¿no? sí, señor. Solamente que cuando vemos la versión Reina Valera del 60 y otras versiones, pues los traductores cogieron la palabra en griego e hicieron una traducción que fue la más apropiada. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa en el nombre. En griego no dice en el nombre. En griego dice en onomati tinos. ¿Qué significa, según el diccionario del señor Taller, Jonathan, la Sí, palabra señor. onomati tinos? Dice, eso es hacer una cosa por el mandamiento o autoridad de alguien, actuar en beneficio, promoviendo su causa. O sea, que onomatitinos, la palabra original en el griego, como lo nombró el Espíritu Santo por la boca de Jesús, que vayan y bauticen y hagan discípulos bautizándolos en onomatitinos del Padre, en onomatitinos del Hijo y en onomatitinos del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que quiso decir entonces? Por la autoridad de ellos, por Exactamente. su autoridad. Entonces, no estamos diciendo, y ojo con esto, advertimos, lo dije hace un momento, no estamos diciendo que sea inapropiado decir Usarlo. te bautizo en la autoridad de Cristo. No hay problema. ¿Por qué? Porque acaso Cristo o en el nombre de Cristo
o en el nombre de Jesús, ¿acaso Jesús hablaba por su propia cuenta? No, señor, él hablaba lo que el Padre le daba que hablase. Entonces, cuando Jesús habla, está en autoridad del Padre, en onomatitinos del Padre, en onomatitinos con el Espíritu Santo. O sea, no hay ningún inconveniente. Mire, vuelvo y repito, no es mal, ni cuestionamos ni condenamos a alguien que porque se bautizó y que al momento de bautizarle con el propósito correcto, en la doctrina correcta, le hayan dicho, te bautizo por la autoridad de mi Señor Jesús, o en el nombre de Jesús, o en el nombre de Cristo. Está bien, siempre y cuando usted sepa que Cristo no es el mismo Padre, sino que lo está haciendo con la autoridad de Cristo, pero que el Padre aprobó eso. Sí, Pero señor. si el pensamiento es que Cristo es el mismo Padre, ni porque se diga o porque no se diga, solamente se mojó. ¿Por qué? Porque está en una secta, una doctrina que niega al Padre, y primera de Juan 2:20 dice que es el anticristo, el Sí, que señor. niega al Padre como alguien aparte del Hijo. Eso vamos a hablar más adelante. Entonces, tengan claro, tengamos en cuenta que en cada vez que se utilizó la palabra en el nombre de, es onomatitinos, y lo que quiere Y decir es con la autoridad, con el permiso en su autoridad. y exactamente que se puede hacer. Y vamos a ver varios ejemplos acerca de eso. Otra definición de onomatitinos es hacer alguna cosa, confiar en el nombre, la autoridad de alguien, es apelación que es hecha a su autoridad y mandato. Mano, El, perdón, ahí alguien podría decir, ¿no? Devuelve el amor. Alguien podría decir, no, pero es que eso se lo inventó el señor Tyler, hermano. ¿Quién no es ese porque Tyler? no, es un diccionario donde varios eruditos intervienen en el significado de las palabras. Hay el diccionario del señor Vine, el diccionario del señor Tyler, son varios diccionarios de los cuales usamos todos los grupos religiosos para hacer ampliación del Énfasis. conocimiento Ajá. y Gracias. énfasis de lo que significaban algunas palabras. Para nosotros es un poco más difícil que para los orientales entender las palabras, porque nosotros ni hablamos griego, ni hablamos hebreo, y para poder entender muchas cosas tenemos que conocer un poco el contexto histórico de ubicación geográfica para entender, porque muchas cosas, un error que cometen algunos hermanos, Jonathan, es coger el diccionario de la Real Lengua, de la RAE, Real Academia de la Lengua Española, para traducir una cosa bíblica o una palabra bíblica. Y es una equivocación, porque lo que significa para nosotros hoy en día una palabra no necesariamente significó lo mismo en los tiempos de Cristo. ¿Sí? Sí, señor, claro, es diferente. Exactamente. El tema de autoridad es bien importante. En Hechos 4, versículo 7. Veamos, por favor, hermano. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué significaba esa pregunta? ¿Quién los ordenaba? ¿Quién los mandaba? ¿Quién les ¿Quién es dio el que poder? les había el poder? Ajá, sí, ¿Quién señor. les había dado el poder, el permiso, etcétera, etcétera? Eso es lo que le preguntaron a los apóstoles cuando los tuvieron la primera vez, antes de golpearlos. ¿Sí? ¿En qué Y de nombre? prohibirles que hablaran, sí. ¿En qué nombre? Nos están diciendo que ellos no esperaban la respuesta de en el nombre de Jesús, porque es que a veces cogemos ese término como una palabra mágica. Y de hecho, en el Muletilla, ¿no? nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre. Y son palabras que ni siquiera tienen el significado, y que vamos a ver más adelante cómo algunos usaron en el nombre de Jesús para expulsar a un demonio y les fue re mal, porque pensaban Sí, que esa señor. palabra era una palabra mágica y no entienden que no es una palabra mágica, es en el nombre, significa con el permiso, con la autoridad, etcétera, etcétera. Pero hermano, vea, se nos acabó el tiempo. Continuará. ¿Cómo así, hermano? Hermano, ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Vamos a tener que continuar ya mañana y ojalá usted pueda acompañarnos para que continuemos, Bueno, señor. hermano Orlando. De manera que dejamos ahí como apenas iniciado el tema, para que El usted aperitivo. medite en eso. Exactamente.
Bueno, manito, muchas gracias por su compañía, hermano, y A usted, mi hermano, y a todos un saludo muy especial. Dios me los bendiga.